Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio virtual del curso de Oceanografía de Mares de México. Como siempre les habla el profesor Ismael Yarbú y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la oceanografía geológica del Pacífico tropical mexicano. Y en particular vamos a estar viendo cómo nosotros podemos, digamos, relacionar la parte oceanográfica de la parte continental, específicamente hablando sobre tópicos de geología. Y para esto vamos a estar viendo entonces el origen de formación del volcán El Chichonal, que como ustedes muy bien saben, se encuentra ubicado en el estado de Chiapas y que también hacia el año 1982 ocurrió un evento explosivo bastante fuerte. Se estima que 10 veces mayor que el del Monte de Santa Elena, 2 años previos a 1982, arriba en el estado de Washington. Y bueno, este evento eruptivo definitivamente pues afectó a la población. Digamos, desde el punto de vista social estuvo bastante fuerte. Y pues vamos a ver qué relación existe entonces entre este volcán, el Chichón o el Chichonal, con respecto a la parte oceanográfica, en particular frente al Istmo de Tehuantepec o frente al Golfo de Tehuantepec. Entonces, bueno, como siempre, les voy a compartir mi pantalla para que en conjunto veamos una presentación y con esto podamos resolver dudas. Y por supuesto al final de la presentación nos vemos en vivo para unos 5 o 10 minutos de discusión grupal o preguntas y respuestas antes de que llevemos adelante el examen rápido. Como bueno, ya ven ustedes de costumbre, por parte del área de geología tendemos a hacer estos quizzes hasta el final de la plática. Entonces, bueno, acompáñenme. Bueno, lo primero que vamos a hacer acá es buscar en el Google Earth el Chichonal para que nos lleve directamente. Y observen que básicamente el volcán se encuentra digamos, en el corazón de la República Mexicana. Observen ustedes el tamaño del cráter del evento volcánico que ocurrió en el año 1982. Podemos medirlo acá en el diámetro en metros. ¿Sí? Para que se haga una idea más o menos del diámetro del cráter, estamos hablando de básicamente 1 kilómetro, casi 926 metros, casi 1 kilómetro de diámetro. Se estima que materiales rocosos y gases salieron despedidos hasta por 17 kilómetros hacia la atmósfera, lo cual fue un evento bastante grande, ¿sí? Ocurrido acá en este año de 1982. Y esto, por supuesto, vino acompañado de un evento sísmico creo que la teoría lo menciona más o menos de un sismo de 3.5, más o menos de magnitud en la escala de Richter. Entonces, bueno, ¿por qué hablamos del el volcán El Chichonal en una clase de oceanografía de mares de México? Sí, esa sería la pregunta. Entonces, si hacemos un zoom out, y bueno, observen aquí rápidamente digamos, la morfología, el relieve topográfico, ¿sí? Todas estas, digamos, coladas de lava, ¿sí? Que esperaríamos que sean de un material que proviene desde el interior de la corteza. Y bueno, de aquí es donde nace también el interés de poder ligar la parte continental con respecto a la parte oceanográfica, ¿sí? Entonces, observen ahora alejándonos un poco cómo hacia las costas, frente a este volcán del Chichonal, tenemos el Golfo de Tehuantepec, ¿sí? Como parte del Istmo de Tehuantepec y justo frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, tenemos ahora esta zona de fractura bastante prominente acá que se conoce como la zona de fractura de Tehuantepec. Recuerden también ustedes que aquí estamos en una zona donde la placa de Cocos, que es una porción de corteza oceánica, se mete precisamente por debajo del continente americano, de la placa norteamericana, y es precisamente esa losa de corteza oceánica subducida, ¿sí? Esa porción de material, digamos, basáltico, cuando se mete por debajo de Norteamérica,
precisamente esa losa subducida va a producir un magmatismo secundario, ¿sí? Las rocas de la corteza subducida se van a fundir parcialmente, ¿sí? Para formar un magma secundario, digamos, empobrecido en materiales ferromagnesianos, y es precisamente ese magma el que va a ascender para formar cadenas volcánicas como la cadena volcánica transmexicana, por ejemplo, acá al norte, e inclusive el volcán El Chichonal acá en el centro del país. Entonces, básicamente de eso se trata la presentación que les voy a mostrar. Y por cierto, el artículo científico que les hice llegar a ustedes para que lo leyeran y se prepararan para la clase del día de hoy. Y antes de mostrarles acá la presentación, quiero que tomen en consideración que, fíjense que acá en la zona del Golfo de Tehuantepec está básicamente controlada por dos saltos estructurales, en este caso la Sierra de Oaxaca, ¿sí? Al oeste, y la Sierra de Chiapas al este. Ambas sierras, producto de la tectónica compresiva entre la placa de Cocos y Norteamérica. Sin embargo, entre estos ambos macizos rocosos, ¿sí? Al este y al oeste, Oaxaca y Chiapas, tenemos acá una depresión tectónica, y esa depresión tectónica, ese bajo estructural, es precisamente por donde se transportan los vientos tehuanos, que son vientos que corren a gran velocidad, y precisamente estos vientos tratan de, digamos, erosionar las rocas que se encuentran acá en la región entre las dos sierras de Oaxaca y Chiapas. Entonces digamos que hacia el Golfo de Tehuantepec, esta parte de la plataforma continental, ¿sí? Tenemos dos fuentes de aporte de sedimentos, una proveniente de erosión por reacción de estos vientos tehuanos, y también por aporte de terrígenos, producto de los ríos, para formar, por ejemplo, un frente deltaico, como pueden observar acá, ¿sí? Todo este material que tenemos acá es básicamente producto del aporte de sedimentos de este río, no sé qué nombre tiene. Sin embargo, es un aporte de sedimentos bastante grande, y adicionalmente este tipo de estructuras sedimentarias depositacionales, como en este caso se le conocen como flechas, y este tipo de barras de arena, producto de la acumulación de sedimentos a partir del transporte litoral, que precisamente encierra esta zona para formar lagunas costeras, ¿sí? Entonces fíjense, lo cual es extraño pensar, porque en zonas, en límites de placa activos, en límites de placa convergente, por lo general, las plataformas continentales, ¿sí? Que es básicamente esta zona, digamos, contigua, esta zona contigua al borde continental, ¿sí? Cuya profundidad no pasa de los 200 metros bajo el nivel del mar, ¿sí? Me refiero a toda esta zona, y que adicionalmente básicamente tiene una pendiente relativamente plana, ¿ok? Esta plataforma continental en límites de placa convergentes, en límites de placa activos, tiende a ser bastante angosta, ¿sí? A comparación o si tomamos en consideración como diferencia las plataformas continentales en el Golfo de México, que tienden a ser mucho más amplias, ¿ok? Entonces esa sería una primera diferencia, y una segunda diferencia es que el talud continental, digamos aquella zona contigua a la plataforma continental donde ocurre un cambio abrupto en la pendiente, ¿sí? Esa plataforma continental, digamos de 200 metros bajo el nivel del mar hasta alcanzar los 3.000, 3.500 bajo el nivel del mar, ya que alcanzamos estas zonas de planicie abisal, por lo general en los límites de placa convergentes, en límites activos de placa, estas plataformas continentales tienen una pendiente bastante abrupta, y eso hace que precisamente toda la masa de agua oceánica que va hacia el continente, ¿sí? Digamos que se encuentra con esta barrera, esta plataforma continental, perdón, este talud continental bastante empinado, ¿sí? Y lo que sucede es que la amplitud del tren de olas tiende a aumentar, ¿sí? La longitud de onda de cada una de estas olas se acorta, y la amplitud aumenta. Entonces, por lo tanto, bueno, y la velocidad también aumenta,
y esto trae como consecuencia que el oleaje sea mayor en límites de placa activos, y un oleaje mayor en límites de placa activos sugiere que más bien este tipo de costas deben ser erosivas, ¿sí? A diferencia y de hecho les llamamos costas tipo Pacífico, ¿sí? Son costas erosivas. A diferencia de costas tipo Atlántico, digamos todo este borde continental del Atlántico, el Golfo de México y también el borde continental, digamos, brasilero, ¿sí? Que no se corresponden con límites de placas, porque digamos que el límite de placas está justo a lo largo del eje de la dorsal oceánica del Atlántico, correcto. Entonces, en estas zonas, en límites, digamos, en márgenes pasivos, las plataformas continentales son amplias, los taludes continentales no tienen tales pendientes como límites activos, ¿sí? Digamos que los taludes continentales en el Golfo de México tendrán una inclinación de 3 grados a lo sumo, 3-4 grados. Y entonces esto trae como consecuencia que el oleaje sea mucho menor, porque la masa de agua no se encuentra con esta barrera. Entonces, en estos tipos de márgenes pasivos, lo que se promueve más bien son las digamos, estructuras sedimentarias costeras depositacionales, como los deltas, como el delta del río Mississippi acá al norte del Golfo de México. Entonces, es un poco raro encontrar estructuras depositacionales en límites de placa activos. Sin embargo, en el Golfo de Tehuantepec, pues tenemos la formación de este tipo de lagunas y vamos a ver que básicamente el Golfo de Tehuantepec y en esta zona en particular digamos, la plataforma es relativamente ancha, definitivamente por el control tectónico regional, ¿sí? y la convergencia entre básicamente tres placas tectónicas que actúan acá en la región. Bien, entonces el título de la presentación tiene el siguiente nombre, les coloqué el siguiente nombre, versa de la siguiente manera: origen del volcán Chichonal y la subducción de la zona de fractura de Tehuantepec. Entonces vamos a ver qué relación hay entre la zona de fractura de Tehuantepec y el volcán el Chichonal. Entonces, bueno, primero vamos a ver esta lámina acá, ¿no? Con respecto al marco tectónico regional y en particular la configuración de las placas tectónicas en México que están actuando en esta región. Entonces, observen que básicamente acá, justo frente al Golfo de Tehuantepec, tenemos la confluencia, ¿sí? Digamos la convergencia de tres placas tectónicas, ¿sí? A saber, la placa de Cocos, ¿sí? Que se mueve, digamos, en sentido oeste-este, ¿verdad? Convergiendo con la placa de Norteamérica para formar un límite de placas convergente, ¿sí? El límite de placas convergente entre estas dos. Y también una tercera placa tectónica que es la placa del Caribe, que por cierto tiene un movimiento relativo, digamos, entre la placa del Caribe y la placa de Norteamérica, debe tener un movimiento relativo más bien transformante, ¿sí? Transformante. Entonces, básicamente, este punto que está acá se corresponde con lo que en geología le llamamos un punto triple, que básicamente, digamos, es un punto de confluencia entre tres placas tectónicas, ¿sí? Ya vimos también, esto no es algo extraordinario, ya hemos visto puntos triples cuando estuvimos llevando adelante las primeras pláticas sobre la formación del Golfo de California, el Pacífico Norte, que básicamente teníamos acá el sistema extensional del Golfo en función de dos puntos triples, el punto triple de Rivera al sur, donde convergen estas tres placas, Pacífico, Rivera y Norteamérica, y al norte teníamos el punto triple de Mendocino. Entonces, bueno, lo cierto es que estos puntos triples pues, por lo general hacen bastante compleja la geología de una región. Entonces, básicamente esta lámina es para esto, para que estén conscientes de que la zona del Golfo de Tehuantepec básicamente está controlada por el movimiento relativo entre tres placas tectónicas. Y observen también en la imagen acá de la derecha que por lo general los eventos sísmicos se alinean muy bien con los límites de placa, ¿sí? Todos estos puntitos, esta nube de punto que ustedes observan acá, básicamente se corresponde con, digamos, eventos sísmicos, ¿sí? Para una cierta cantidad de años, que ahorita no podría especificarles para cuántos años, pero podríamos hacer un ejercicio breve si nos da tiempo más adelante, ¿no? Pero lo cierto es que
Los eventos sísmicos básicamente se alinean muy bien a los límites de placa, ¿sí? Observen muy bien a lo largo del eje del Golfo de California y generalmente eso sucede porque en particular en los límites de placa convergente, como en estas regiones de acá, precisamente en las zonas de subducción, estos pulsos cuando la corteza oceánica se va metiendo por debajo de la corteza continental, está asociada generalmente a un evento sísmico. Entonces vamos a observar mayor actividad sísmica en los límites de placa convergente que en márgenes pasivos, ¿no? Donde fíjense un punto acá aislado, otro punto acá aislado como evento sísmico. Entonces, para eso es esta lámina, ¿no? Entonces observen que básicamente en este punto triple, pues hay un enjambre sísmico bastante fuerte porque tenemos ahora, digamos, la confluencia de Cocos que va de oeste a este, Norteamérica que va de este a oeste y la placa del Caribe que ahora se mueve en dirección contraria al movimiento de la placa de Norteamérica. Entonces, observen en esta lámina, que es un poco antigua, es tomada de Velasquillo en 1994. Yo muevo un poquito aquí mi cámara porque tiendo a tapar la lámina, no puedo leer bien. Pero lo que les quiero mostrar básicamente es que si ustedes observan digamos, el límite de la placa del Caribe, ¿sí? Fíjense, este es el límite entre la placa del Caribe y la placa de Norteamérica, ¿sí? Con ese movimiento transcurrente, ¿sí? Ese movimiento horizontal es un límite de placas transformante. Observen, creo que esto es lo que les quiero mostrar de esta lámina, observen que ese límite de placas pareciese atravesar, ¿sí? El istmo de Tehuantepec, ¿sí? Pareciese atravesar inclusive el Golfo de Tehuantepec y pareciese conectarse con la zona de fractura de Tehuantepec, ¿sí? Entonces, básicamente, todo este bloque que está acá estaría controlando la morfología del Golfo de Tehuantepec, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el istmo de Tehuantepec, justo en este puntito que está acá, el sistema transformante Motagua-Polochic, que por cierto, aunque la teoría, digamos, sugiere que este sistema de falla, que es una falla transcurrente, sugiere que es un sistema, digamos, desacoplado, ¿sí? Tanto de la zona de fractura de Tehuantepec como de la placa del Caribe, digamos, aquí lo estoy diciendo en la clase, pareciese, ¿sí? Habría que hacer estudios a mayor profundidad, que ese borde es una continuación del sistema de transformante Motagua-Polochic y de la zona de fractura de Tehuantepec, ¿ok? Y bueno, y por aquí más al sur tenemos lo que conocemos como la trinchera mesoamericana. Ya hemos visto también para las cuencas, digamos, del Golfo de California y las cuencas del Pacífico Norte, que estábamos en que la geometría de estas cuencas, básicamente conectada por fallas transformantes, ¿sí? En un sistema transtensional, traían como consecuencia, particularmente para el Golfo de California, cuencas de tipo pull apart, y para el Pacífico Norte, más bien, la tectónica era más bien transpresiva, ¿sí? Había convergencia por un lado y transcurrencia por otro. También traía como consecuencia este tipo de geometrías de cuencas de tipo pull apart. Ahora bien, ¿qué está sucediendo digamos, en el Golfo de Tehuantepec? ¿Okay? Imagínense que aquí tenemos el Océano Pacífico, ¿verdad? Aquí tenemos la placa de Cocos metiéndose por debajo del continente americano, ¿sí? La característica fusión parcial y ascenso dinámico del manto para formar arcos volcánicos, ¿ok? Imagínense que esto que está acá es el Chichonal, este volcán que está aquí es el centro de México y básicamente lo que tenemos justo enfrente de este arco volcánico, digamos para el ejemplo del volcán El Chichonal, lo que tenemos justo enfrente, esta depresión que está acá, vamos a imaginar que es el Golfo de Tehuantepec. Entonces, este tipo de cuencas o de depresiones que ocurren, digamos, frente
al arco, frente al arco, son las que vamos a denominar cuencas de antearco, ¿sí? En inglés les llaman fore arc, ¿ok? Entonces, digamos que podríamos concluir que el Golfo de Tehuantepec es una cuenca de antearco. Ahora fíjense qué tenemos nosotros atrás del arco, ¿sí? Si esto es, digamos, el centro del Estado mexicano, ¿sí? Del país mexicano, de la República Mexicana, si enfrente tenemos del Golfo de Tehuantepec como una cuenca de antearco, atrás, no aparece en la figura, pero atrás, sí vamos a tener también una depresión. Fíjense, aquí hay una cierta cantidad de fallas normales que generan también una depresión. Y precisamente este tipo de cuencas, se los voy a recordar en la clase del Golfo de México, pues básicamente digamos que tenemos al Golfo de México, ¿sí? Y entonces podríamos decir que si frente al arco tenemos una cuenca de antearco, atrás del arco vamos a tener una cuenca de trasarco, ¿sí? Entonces el Golfo de México debe ser una cuenca de trasarco, ¿sí? En inglés les llaman back arc. Entonces tenemos fore arc frente al arco, back arc atrás del arco, ¿ok? Cuencas de trasarco, cuencas de antearco. Entonces el Golfo de Tehuantepec es una cuenca de antearco. Para eso es esta lámina de acá y bueno, lo dice acá explícitamente el enunciado. Bien, observen en esta lámina sobre el sistema de subducción Cocos Norteamérica cómo básicamente a lo largo de la zona de fractura de Tehuantepec pareciese también estarse formando una microplaca dentro de la misma placa de Cocos. ¿A qué obedece esto? ¿Sí? Básicamente tenemos nosotros, observen que digamos hacia la parte derecha de la zona de fractura de Tehuantepec, el ángulo de subducción es de básicamente 40 grados, mientras que en la parte posterior, digamos al norte de la zona de fractura de Tehuantepec, el ángulo de subducción es de más o menos 15 grados, ¿sí? Digamos frente al macizo de Oaxaca el ángulo de subducción es más bajo que frente al macizo de Chiapas, ¿ok? Tenemos ángulos de subducción diferentes y probablemente también velocidades de subducción diferentes, ¿ok? Observen también que, digamos, que a lo largo de esta zona de fractura parece alinearse muy bien con el volcán El Chichón. Entonces, de ahí nace ya la inquietud si realmente la losa subducida con, digamos, fusión parcial es la fuente magmática que está formando el volcán El Chichonal o es algún otro mecanismo el que está detonando la formación de este volcán acá en el centro de México. Entonces, estos son, digamos, los modelos más aceptados, ¿sí? de una zona de subducción. Y es precisamente lo que les digo, que la porción de corteza subducida se funde parcialmente y el magma va ascendiendo para formar estos plutones ígneos. Si se enfrían lentamente van a formar rocas ígneas intrusivas. Sin embargo, si encuentra zonas de fracturas, el magma va a ascender a la superficie para formar un arco volcánico. Y así de hecho se piensa que se formó el arco volcánico transmexicano. ¿Okay? Ahora, tomen en consideración que, y bueno, antes de mostrarles cuál es la hipótesis del artículo, ¿sí? Acá en esta imagen les quiero mostrar cómo está conformada o cuál es la composición típica de una corteza oceánica. Entonces, en principio, bueno, por supuesto tenemos que tener una delgada capa de materiales sedimentarios, ¿sí? Por debajo de ella deberíamos tener material basáltico, ¿sí? Porque proviene precisamente de magmas primarios en las dorsales oceánicas, ¿sí? Este ascenso dinámico del manto para formar nuevo piso oceánico. Digamos, la diferencia entre un material gabbroico y un material basáltico es su ambiente de formación. Este ambiente es más intrusivo, el gabbroico, mientras que el basáltico es un ambiente extrusivo o volcánico. ¿Qué tienen en común ambos materiales? Su composición química. Digamos, la fuente magmática es la misma, solamente que una enfría en el interior de la corteza y el otro hacia la superficie, ¿ok? Y a mayor profundidad ahora tenemos estos materiales, digamos, ultramáficos, ¿sí?
con alto contenido de olivinos, que son precisamente a los que llamamos materiales peridotíticos. Entonces, ¿de dónde viene la hipótesis del volcán El Chichón en el artículo científico? Imagínense que ustedes le hacen, tomen en consideración que a lo largo, digamos que estamos viendo de perfil, así de perfil, digamos, de frente, ¿sí? La zona de fractura de Tehuantepec. Entonces imagínense que aquí tenemos la zona de fractura de Tehuantepec y luego hacia mí, ¿sí? Vamos a tener la otra porción de corteza oceánica. Entonces es precisamente a lo largo de esta zona de fractura de Tehuantepec que luego se extiende con estos diferentes ángulos de subducción por debajo del continente, y es precisamente a lo largo de esa zona de fractura, ¿sí? Que además es una zona de cizalla, donde se genera calor y donde asciende este material magmático para formar ese volcán El Chichonal. Sí, que por cierto es un volcán único y solito que está ahí en esta región de México. Bueno, entonces fíjense que en este artículo de Manea y Manea de 2008, que fue precisamente el artículo que les mandé a leer, se muestran estos mapas de anomalías magnéticas precisamente en la zona de fractura de Tehuantepec. Y observen cómo, bueno, aquí a la derecha tenemos, digamos, el valor de anomalía magnética, y los valores más altos se corresponden con estos tonos rojizos. Y observen que básicamente a lo largo de la zona de fractura de Tehuantepec, ¿sí? Las anomalías magnéticas son altas, elevadas, y observen también que se alinea muy bien con las anomalías magnéticas que están ocurriendo precisamente en el volcán El Chichonal, ¿sí? Y precisamente también estas anomalías magnéticas permiten, digamos, inferir en el interior de la corteza, y es por eso que yo a ustedes les había mostrado digamos, una secuencia o una columna típica de materiales de la corteza oceánica, en particular la zona, bueno, esta sería la columna de agua, la zona de materiales basálticos, la parte gabroica y la parte peridotítica, ¿sí? En este caso serpentinizada, donde las serpentinas, digamos, es un mineral característico de zonas de altas temperaturas asociadas con formación de rocas peridotíticas. Entonces, como les había dicho en aquella lámina anterior, digamos que la zona de fractura, ¿sí? De Tehuantepec, básicamente a lo largo de la zona de fractura de Tehuantepec es donde precisamente está ocurriendo, digamos, esta fusión parcial para formar el volcán El Chichonal. Entonces, aquí definitivamente es donde nosotros podemos hacer un link, ¿sí? Entre, digamos, la geología continental con la geología oceanográfica. Esto que está acá es para mostrarles que justo en esta zona de fractura y a lo largo de las zonas de subducción, las temperaturas, observen cómo, bueno, imagínense hacia la parte continental, cómo el gradiente geotérmico, digamos, va cambiando de manera uniforme, mientras que a lo largo de una zona de fractura o a lo largo de una zona de subducción, para alcanzar, digamos, temperaturas de 1000 grados centígrados, imagínense acá, 1000 grados centígrados, se necesita de mucha profundidad, a diferencia de zonas continentales. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué necesitamos mayor temperatura para que ocurra aquí una fusión parcial? La respuesta es básicamente porque la corteza oceánica generalmente contiene agua en sus poros. Recuerden que tenemos la corteza oceánica y arriba la columna de agua. Entonces, básicamente aquí digamos que son fluidos los que hacen disminuir los puntos de fusión, y necesitamos altas temperaturas para que ocurra, digamos, esta fusión parcial. ¿Sí? Que es lo que se muestra aquí en ambas imágenes, ¿no? La imagen de acá de la derecha es esta estructura de la corteza y manto en la cordillera de Tehuantepec. Y por último, bueno, nada más para mostrarles que de eso se trata el artículo científico que ustedes leyeron, ¿ok? Y por último, les quiero mostrar aquí algo muy particular que ocurrió justo en la región cercana al Golfo de Tehuantepec, y se trata de el sismo de México de 2017, ¿sí?
Entonces, básicamente, digamos que este sismo podría estar asociado a la zona, a este proceso de subducción de la zona de fractura de Tehuantepec y este margen transformante de Motagua-Polochic que les mostré en aquel mapa estructural. Y aquí lo que sacó de onda a los sismólogos es que recuerden que estamos en una zona de subducción, ¿sí? En un límite de placas convergente y generalmente los límites de placa convergente están asociados a fallamiento inverso, ¿sí? Digamos donde un bloque de techo se monta por encima del bloque de piso. Entonces, el sismo de 2017, el mecanismo focal, ¿sí? Digamos, la falla que detonó el evento sísmico, ¿sí? Eso se le conoce como mecanismo focal, se midió como un mecanismo focal normal, es decir, que la falla que detonó el evento sísmico de este evento de 2017 fue una falla normal. Entonces, aquí la pregunta surgió fue, bueno, ¿cómo una falla normal ha ocurrido en una zona donde estamos en un límite de placas convergentes, ¿sí? Donde generalmente la nube de puntos, todos esos mecanismos focales son de fallamiento inverso. Entonces la respuesta es la siguiente. Fíjense en esta imagen que está acá a la izquierda, ¿sí? Esto es, digamos, una imagen como si fuese una tomografía sísmica de la losa subducida de Cocos, ¿sí? La placa oceánica que se mete por debajo del continente norteamericano. Entonces imagínense que aquí estamos aquí donde dice trench, es digamos, la trinchera, justo el límite de placas entre Cocos y Norteamérica, ¿sí? Y es justo acá en esta región donde esperaríamos tener fallamiento inverso, ¿verdad? Sin embargo, esta losa de corteza oceánica alcanza, ¿sí? Aquí tenemos en el eje de las X distancia en kilómetros y aquí profundidad también en kilómetros. Fíjense que esta placa tiene un ángulo de subducción bastante bajo, ¿sí? Digamos unos 10, 15 grados, ¿verdad? Y alcanza grandes distancias hacia adentro del continente. Y precisamente por debajo de Ciudad de México, más o menos, ¿sí? Más o menos son unos 300 kilómetros de las costas mexicanas, ¿sí? Esta losa de corteza oceánica se rompe, ¿sí? Se rompe justo acá en donde ocurre un cambio en el ángulo de subducción. Y es precisamente esta rotura la que tiene precisamente un movimiento de fallamiento normal, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos que esta porción de corteza oceánica subducida podría estarse desacoplando, podría estarse rompiendo del resto de esta placa tectónica subducida, lo que se conoce como un slab. Entonces, ¿qué podría ocurrir acá en el futuro? Que esas dos porciones de corteza, ¿sí? Se está fallando normalmente y en algún momento se va a desacoplar, se va a romper y básicamente aquí va a quedar digamos, un hueco, ¿no? Que se conoce como ventanas astenosféricas y a raíz de esa ventana astenosférica podría ascender ahora nuevo material magmático primario hacia la superficie. Por supuesto, esto estamos hablando de tiempo geológico, ¿no? No es algo que vaya a ocurrir en un tiempo bastante pronto. Entonces, esa es la razón por la cual mecanismos focales de fallamiento normal ocurren para detonar sismos a profundidades tan grandes como 50, 60 kilómetros hacia el interior de la corteza. Entonces, bueno, como conclusión, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos nosotros el arco volcánico Chapaneco al sur, tenemos el arco volcánico transmexicano al norte y tenemos el volcán el Chichón hacia el centro, ¿sí? Y este otro arco volcánico acá en Guatemala, déjenme buscarles el término, este que está acá, que sería el arco volcánico americano, ¿sí? Este arco que está acá en la región de Guatemala. Entonces, la pregunta es, o digamos la conclusión, ¿sí? a la pregunta es, ¿cuál es la fuente magmática del volcán El Chichonal? La respuesta es que no proviene de la zona de subducción para formar el arco volcánico transmexicano, tampoco proviene del arco volcánico chapaneco y tampoco proviene de este arco volcánico americano. Digamos que el volcán El Chichón es un volcán único, ¿sí? Que ocurre justo a lo largo de la fractura, de la zona de fractura de Tehuantepec. ¿Okay? Esa sería la conclusión, sería
sería la respuesta de cuál es la fuente magmática y cuál es el origen del volcán El Chichonal. Y por último, bueno, les quiero comentar acá el tipo de materiales que tienen. Bueno, creo que comenzamos la plática con una imagen del volcán El Chichonal, con el cráter de 1982. Y acá lo que les quiero mostrar es que, bueno, el volcán es básicamente un estratovolcán, son volcanes explosivos, más no efusivos. Y esto se debe a que los magmas que tienden a formar este tipo de cuerpos tienden a ser magmas densos, porque cuando ascienden hacia la superficie van acarreando material del manto, ¿sí? Se van haciendo densos y cuando ascienden a la superficie tienden a explotar, a diferencia de los volcanes tipo Hawái, ¿sí? Que son magmas primarios, ricos en elementos ferromagnesianos y son magmas bastante líquidos. Entonces, cuando ascienden a la superficie, digamos que generan estas coladas de lavas basálticas, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre los volcanes efusivos, tipo Hawái, y los volcanes explosivos, tipo los volcanes que tenemos acá en México, inclusive los volcanes que tenemos hacia el arco volcánico suramericano, donde está la parte del levantamiento de los Andes. Y es precisamente el tipo de material que se genera en estos volcanes andinos, ¿sí? De donde provienen este tipo de rocas que se conocen como rocas andesíticas. Entonces observen ustedes que este trabajo tomado de Leyer y colaboradores en 2008, básicamente lo que muestra es que, digamos, caracterizan petrológicamente el material volcánico y aquí en estos gráficos que están acá caen muy bien en estos tipos de rocas andesíticas. Entonces, bueno, con esto terminamos la presentación y gracias por su atención. Muy bien, jóvenes, espero les haya gustado la clase del día de hoy, el video que les preparé con mucho cariño para ustedes. Como siempre, pues a continuación nos vemos en vivo para la sesión de discusión, preguntas y respuestas y posteriormente el examen rápido. Yo con esto me despido y espero que estén muy bien.